Hola, ¿qué tal? Qué gusto hablar con ustedes del libro de Deuteronomio. Este libro es algo muy interesante y más a la luz de lo que el libro de Mormón nos enseña. Deuteros es una palabra de origen griego que significa segunda y nomos significa ley y conforman esta palabra. En el libro de Mormón podemos encontrar mucha luz a las cosas que aquí nos enseña. Esta ley viene después de que Moisés, al regresar del monte Sinaí, entrega los mandamientos al pueblo, pero se da cuenta de que estos están adorando un becerro de oro. Y entonces rompe las tablas. Estas quedan destruidas y Moisés tiene que regresar con el Señor para que le entregue de nuevo los mandamientos que les había dado. En las Escrituras dicen: y escribiré todas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, excepto las palabras del convenio sempiterno, del santo sacerdocio, y las pondrás en el arca. Si bien en la primera parte de Deuteronomio había escrito que solamente vendrían los mandamientos, en esta segunda parte ya declara que también hablará del santo sacerdocio. Esta es una hermosa declaración porque permite a los israelitas saber que el convenio con Dios va a estar vigente y que su poder les asistirá para salir adelante. ¿De qué está conformado el libro de Deuteronomio? Tiene 4 partes, 3 de las cuales son sermones de Moisés. En el primero, Moisés repasa lo que sucedió en el trayecto que tuvieron durante 40 años. En este momento están junto al río Jordán. Josué va a tomar el poder. Moisés les recuerda todo lo que sucedió y también que la generación vieja ha muerto. La nueva generación se encuentra preparada por todas las experiencias que vivieron y entonces el Señor les apoyará de acuerdo a lo que Moisés les está enseñando. La segunda parte es un repaso de los 10 mandamientos y una explicación amplia de los mismos. Y en otra sección de esa segunda parte viene un código de conducta que Moisés enseña al pueblo para que puedan actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. La tercera parte son cánticos de Moisés. Estos contienen bendiciones si ellos cumplen con los mandamientos, pero también traen maldiciones si estos deciden no seguir al Señor. En la última parte, Josué es el protagonista porque él ya va a tomar el poder, se va a hacer cargo de todo. Moisés da los últimos consejos y se despide de él. La erudita Margaret Baker menciona que el libro de Deuteronomio es diferente. Algunos otros filósofos, como Baruch Spinoza, como Voltaire, también declaran que este libro no tiene mucha relación con los anteriores del Pentateuco y que más bien se relaciona con los que vienen adelante. En relación con el Nuevo Testamento hay muchas citas de Deuteronomio. Una de las más importantes es donde Cristo, estando en la tentación, cuando Satanás lo encuentra en el desierto, porque el Espíritu lleva a Cristo para estar con Dios, y Satanás tentándolo le dice que convierta las piedras en pan, que se suba al pináculo de un templo y le ofrece los tesoros de la tierra. Y entonces de las Escrituras de Deuteronomio, el Salvador le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él te inclinarás. Satanás recibió una lección por medio de las Escrituras que Deuteronomio estaba ofreciendo. Otras cosas que tienen que ver con esto es en el capítulo 10, donde habla de muchas de las cosas que tienen que ver con estas tablas. Y en el capítulo 6, que es el más importante de Deuteronomio, presenta una escritura a la cual le llaman el Shema. La palabra Shema significa escucha. Por lo tanto, el nombre completo es el Shema Israel. Escucha Israel. Y entonces les enseña las cosas que tienen que ver con la base de todo lo que viene más adelante. Dice en esta escritura: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué hermosa declaración del Shema. Esta es colocada en las muñecas de los judíos, en la frente en unas cajas llamadas filacterias, en las jambas, que son los pilares que se encuentran sosteniendo las casas, en unas cajitas donde ellos ponen un pergamino conteniendo estas cosas. Y la segunda parte, igual de hermosa, dice: y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos habían hecho todo esto para poder entender el mandamiento del Señor resumido en esta parte tan hermosa. Esto viene reflejado más adelante en el libro de Mormón, empezando por el versículo 1 de Primera de Nefi,
donde Nefi dice, y yo Nefi nací de buenos padres. Esto implica lo que el Shema estaba diciendo de poner en el corazón de sus hijos la ley con la que el Señor los iba a llevar en paz y dándoles muchas bendiciones. Más adelante, tanto Mosía como Enós y muchos otros reflejan estas mismas enseñanzas, pero Alma da una expresión más fuerte cuando hablando con sus hijos le dice, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Y cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor. Y cuando te levantes por la mañana, para que rebose tu corazón de gratitud hacia Él. Qué hermosa expresión donde un padre le dijo a su hijo que él tenía que acercarse a Dios. Y todo esto es el reflejo de las enseñanzas que Deuteronomio les daba a Leí y a su familia. ¿Por qué las tenían? Recuerdan que Labán tenía las planchas de bronce. Leí va y las recupera por medio de sus hijos. Y esto tenía las enseñanzas del Pentateuco del que estamos hablando, o de la Torá, con las cuales los profetas siguieron enseñando el Evangelio a las generaciones, pero principalmente a sus hijos. Muchos de los eruditos han afirmado que Deuteronomio tiene una relación con muchos de los profetas que más adelante predicarán el Evangelio. El Señor ama a sus hijos y Él ha puesto esto en nuestras manos. Una joya. Deuteronomio es considerado uno de los grandes tesoros de las Escrituras. Si nosotros podemos analizar estas enseñanzas, donde viene un padre que está a punto de irse, llámese el profeta Moisés, que los quería como tal y que les va a dar lo más importante, esto llega a penetrar en el corazón de ellos. Y si los llevan a obra, podrá darles a ellos un legado que les permitirá estar siempre cerca del Señor. Aun cuando el pueblo trató de apegarse a eso, en el gobierno del rey Josías, quien era contemporáneo de Leí, que es cuando se escriben estos, las personas empezaron a cambiar la ley, empezaron a adherirle algunas otras cosas, y entonces se empezó a formar en esas adherencias una cultura de los fariseos, los cuales fueron tan estrictos y amaron tanto la ley que se olvidaron del concepto principal. Por eso cuando Cristo llegó a la tierra, este era uno de los cuestionamientos más importantes. ¿Qué es lo más importante en esa ley? Y Cristo les dijo con toda claridad lo primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto era lo que el Shema explicaba principalmente, y el Salvador agregó algo que es fundamental: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto dependía toda la ley y todos los profetas. Esa era una parte de Deuteronomio que parecía haber sido trastocada con esos movimientos que hicieron para hacer anexos que beneficiaran a los movimientos reformistas de Josías. El Señor nos ama, nos ha dado una ley hermosa, y el Salvador ha dado a esta ley una fuerza, tanto con sus propias palabras, con las palabras de nuestros profetas actuales, donde el presidente Nelson dice: hagan de sus hogares un santuario, y como las enseñanzas del libro de Mormón, que reafirma los elementos fundamentales del Shema, diciéndonos a todos nosotros que debemos ser buenos hijos de Dios y que lo que aprendamos lo enseñemos a nuestros hijos, pero sobre todo que hablemos de Cristo, que testifiquemos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Qué hermosas enseñanzas. Que el Señor les bendiga, para que al encontrar este tesoro en Deuteronomio puedan llevarlo a su corazón, colocarlo en sus hogares y que sus hijos puedan ser bendecidos con ello. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.